Bueno, buenos días. Para seguir con las intervenciones de esta mañana antes de la pausa, que a las 12:05, 12:10 tenemos que acabar, así que cuando acabe nuestra siguiente ponente tendremos un turno de preguntas hasta que llegue esa hora, 12:05, 12:10 me han dicho, que si no se enfría el café. Os voy a presentar a Beatriz Sánchez, que es nuestra siguiente ponente, que nos va a enlazar con la anterior ponencia que hemos tenido. Hemos visto al policía, que es el que nos ha hablado sobre la investigación y el acopio de material probatorio para que luego, posteriormente, el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, ejerza la acusación contra esas personas en un proceso penal. Y es de lo que nos va a hablar nuestra siguiente ponente, Beatriz Sánchez, que es la prueba en el proceso penal en estos delitos. Beatriz Sánchez es fiscal delegada de extranjería en Madrid, es una gran experta en estos temas. No en vano incluso está interviniendo en una subcomisión del Congreso de los Diputados en materia de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Y para deciros solamente un dato, fue la persona que se encargó de llevar la acusación contra el mayor proxeneta de Europa y posiblemente casi de todo el mundo, que era el famoso Cabeza de Cerdo, el clamparo, persona rumana, que rompió lo que fue el mercado sexual en Madrid, explotando a cientos de mujeres, bajando los precios a unos niveles insospechados, que era la forma de tener más y más clientela, pero, y posiblemente sea parte de lo que sea su exposición, después de explotar sexualmente, de beneficiarse y lucrarse de cientos y posiblemente de miles de mujeres, solamente fue condenado por la denuncia de 5 personas, de 5 chicas que finalmente se atrevieron a denunciarle y a testificar en el proceso penal. Bueno, sin más, os dejo a la fiscal, Beatriz Sánchez, que nos va a hablar de la prueba en el proceso en estos delitos de trata de seres humanos. Buenos días y gracias a la organización por haberme invitado a participar una vez más en estas jornadas y gracias a los asistentes por estar al menos con el interés de concienciarse, si no lo están ya, sobre el tema de la trata de seres humanos. Yo, en primer lugar, quería empezar diciendo qué es la trata de seres humanos, porque yo no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho de que todo el mundo sabe lo que es la trata de seres humanos. No es verdad, que prácticamente nadie, de hecho, sabe en qué consiste. La trata de seres humanos, más allá de la definición legal que se pueda dar en los convenios internacionales o en nuestro propio Código Penal, supone extraer a una persona de su ámbito, del ámbito al que pertenece, de sus raíces culturales, personales, sociales, familiares, lingüísticas, extraerla de ese ámbito al que pertenece y, una vez fuera de él, aprovechar esa situación de máxima vulnerabilidad, porque se la ha extraído mediante violencia, intimidación, engaño, abuso de una situación de necesidad o abusando de una situación de superioridad del autor. Y una vez, como digo, extraído de las raíces a las que cada uno pertenecemos, aprovechar esa situación de máxima vulnerabilidad para explotarla, bien con fines sexuales, bien con fines laborales, para extracción de sus órganos, y ahora con 2 nuevas finalidades en nuestro Código Penal, que es para cometer conductas delictivas o bien para contraer matrimonio de forma forzada. Eso es lo que es la trata de seres humanos. Da igual la nacionalidad que sea, de la que sea la víctima y de la que sea el autor. En general, son delitos que tienen un carácter transnacional, se traspasan fronteras. A la víctima se la trae de un país generalmente empobrecido a un país de los que se llama del primer mundo para explotarla aquí. Pero la trata también existe con carácter nacional. Basta con que exista un traslado para que exista trata si se dan los medios comisivos y las finalidades perseguidas. Da igual el origen de las víctimas y da igual el origen de los autores. Y da igual también que se trate de hombres o de mujeres. Es verdad que para el tema de explotación sexual es más común que se dé entre mujeres, que las víctimas sean mujeres. El delito de trata de seres humanos es uno de los delitos más graves de la delincuencia actual. Y lo es desde cualquier punto de vista que se mire y en cualquiera de sus modalidades. Y lo es desde un punto de vista cualitativo y también cuantitativo. Desde un punto de vista cualitativo, porque se considera un crimen de lesa humanidad. Lo que supone es que cuando uno estudia cualquiera de los supuestos o cualquiera de los procedimientos que en mi caso he podido llevar profesionalmente por trata de seres humanos, se da cuenta que se pisotean todos y cada uno de los derechos fundamentales de la persona, pero fundamentalmente la dignidad y la integridad personal. Cuando hablamos de dignidad tampoco sabemos en muchos casos de qué hablamos. La dignidad en realidad es lo que a uno le pertenece como ser humano, lo que le es propio, lo que no se le puede arrancar, su esencia.
pues eso se ve absolutamente mermado y pisoteado en todos y cada uno de los delitos de trata de seres humanos. Además, produce unos efectos psicológicos en las víctimas absolutamente demoledores. Los expertos dicen que los daños psicológicos que se causan a las víctimas de trata son equiparables a los que sufren durante tiempo graves torturas. Es verdad que también hay víctimas y los casos son peculiares y hay que analizarlos individualmente. Pero lo cierto es que anulan prácticamente la autoestima de las personas y les producen una práctica incapacidad de reacción emocional ante las circunstancias. De hecho, se cosifican, se convierten en mercancías. En definitiva, de lo que se trata es de meros objetos con los que se trafica y se da un mero valor económico. Ellas mismas, estas personas, no saben, ni siquiera son conscientes en muchos supuestos de cuál es su verdadera situación y el proceso que están sufriendo de deterioro personal, y no asumen en muchas ocasiones y no conocen que son víctimas de trata de seres humanos. Por otra parte, y también desde un punto de vista cualitativo, es muy importante saber que es una actividad multidelictual. Generalmente las organizaciones o las personas que se dedican a realizar este tipo de actividades de trata de seres humanos, que protagonizan estas actividades delictivas, no cometen una sola actuación delictiva, no solamente se dedican a tratar con seres humanos, a traficar con seres humanos. Además, generalmente va mezclado con otras múltiples actividades delictuales. Desde tráfico de armas, hasta tráfico de drogas, hasta falsedades documentales, hasta inmigración ilegal. Es decir, una serie de conductas delictivas asociadas, lesiones, violaciones, asociadas a la propia trata de seres humanos, a lo que es la trata de seres humanos desvinculada de lo anterior, que lo que hacen es dificultar muchísimo la investigación y el castigo y la persecución de este tipo de delitos. Además, generalmente, y otro de los motivos por lo que es muy difícil investigar y llegar a un buen fin en la consecución de la persecución de estos delitos, es precisamente que generalmente, no siempre, tienen un carácter organizado y transnacional. ¿Qué sucede? Que son verdaderamente grandes empresas, grandes industrias que generan muchísimo dinero. Van 100.000 pasos por delante de nosotros, porque los medios económicos con los que se cuenta institucionalmente son muchísimo menores que los que ellos cuentan a nivel delictual, porque cuentan con una ingente cantidad de dinero. Hay que tomar en consideración que el delito de trata de seres humanos es la actividad delictiva que genera más dinero al mismo nivel que que el tráfico de drogas, y solo por debajo del tráfico de armas. Se mueven miles de millones de dólares anuales en el tráfico de personas, en la trata de seres humanos, mejor dicho. Esto hace que, evidentemente, la dificultad sean ellos cada vez más capaces de poder, por un lado, simular con otros negocios lícitos la actividad verdadera a la que se están dedicando, y por otro lado que tengan más capacidad en sus países respectivos para comprar a determinados organismos institucionales y que permitan y sigan posibilitando el que se capte a personas y las saquen de esos países. Como digo, cada vez es más difícil por esta razón la investigación, y porque además, al tener muchísima ramificación transnacional, implica la cooperación en la investigación con otros países, que en muchos casos es muy dificultosa. Evidentemente, cuando se trata de países de la Unión Europea, como puede ser Rumanía o Bulgaria, es verdad que tenemos mayor facilidad, tenemos mecanismos internacionales como Eurojust, Europol, e incluso la propia normativa internacional de la Unión Europea nos permite con mayor facilidad utilizar pruebas, hacer equipos de investigación conjunta, y nos facilita el trabajo. Pero es verdad que con otros países, como puede ser China o como puede ser Nigeria, es prácticamente imposible la realización de ningún tipo de cooperación internacional que nos permita obtener información que valga para nuestra investigación en España. Primero, porque no existen tratados internacionales con muchos de ellos, y segundo, porque a pesar de que existan, se incumplen sistemáticamente y no existen mecanismos verdaderamente eficaces. Cuando nosotros remitimos una comisión rogatoria para investigar si, por ejemplo, una persona es menor de edad y por lo tanto tenemos una cédula de inscripción en un país de origen, y este país es China o Nigeria, eso es una labor prácticamente imposible de conseguir, no digamos otra serie de documentaciones como la identificación de personas como captadores realizadas en otros países. Y lo cierto y lo real es que si no acabamos con el fenómeno en todas sus dimensiones, desde la captación hasta el transporte, no acabaremos en realidad con el problema en sí.
Yo siempre comparo, y la gente que me ha escuchado me lo habrá oído decir más veces, que los grupos que se dedican a la trata de seres humanos es como un pulpo, ¿no? Tiene una cabeza que está en el país de origen y luego tentáculos que distribuyen a estas mujeres o a las personas víctimas de trata a través de los diferentes países receptores y donde las explotan. ¿Qué sucede? Que muchas veces lo único que podemos hacer es cortar la pata del pulpo que existe en nuestro país, pero verdaderamente la red y la organización sigue viva, con lo cual simplemente tienen que buscar una nueva persona que les sirva para recibir a las víctimas y explotarlas nuevamente en los países de origen. Si esa cooperación internacional no funciona, evidentemente no acabamos con la cabeza y, por lo tanto, el mecanismo sigue funcionando y no acabamos con él. Por otra parte, hay que tomar en consideración que el delito de trata de seres humanos ha estado vinculado históricamente y actualmente con el tema de la prostitución. Y yo creo que es inadecuado porque a veces se mezcla con el debate de la prohibición, abolición o no de la prostitución e incluso con el derecho de la mujer a la utilización de su propio cuerpo, que es un debate al margen de la propia trata de seres humanos. La trata de seres humanos es verdad que puede tener como finalidad la explotación sexual, pero la esencia de la trata de seres humanos es lo que acabo de decir, es la dignidad de la persona, es la explotación de la persona. Y muchas veces esta confusión que existe entre trata y prostitución hace que se invisibilice más el problema, porque se mezcla con otra problemática que es un debate al margen. La prostitución exige y merece una consideración específica, pero la trata de seres humanos es algo distinto. Y siempre, con independencia de la opinión que tengamos sobre cómo debe ser regulada o no o prohibida la prostitución, lo que debe estar siempre proscrito a nivel internacional, lo que debe ser perseguido desde todos los niveles es la trata de seres humanos. ¿Por qué? Con independencia, insisto, de que lo demás también en su caso y según las opiniones. Pero la trata de seres humanos implica explotación, al igual que la prostitución coactiva o el proxenetismo. Por eso digo que es muy importante diferenciar entre los diferentes fenómenos porque a veces hace un flaco favor e invisibiliza el problema. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que al atentar a la esencia del ser humano, a los fundamentos rectores de lo que cada uno somos, evidentemente es una de las formas de criminalización más intolerables y de sometimiento y de diferenciación entre los países ricos y los países pobres. ¿Esto qué significa? Pues que la trata de seres humanos existe porque hay países ricos y países pobres. Esto parece muy obvio y parece casi demagógico. Ya, pero es que si no corregimos ese problema y seguimos y sigue ocurriendo la circunstancia de que los países ricos explotan a los países pobres, va a seguir existiendo la trata de seres humanos. Porque hay una cuestión básica. Porque cuando yo recuerdo en unas jornadas que hubo en Brasilia que había un pueblo que se llamaba Goiânia, desde donde salían de forma continuada mujeres para ser explotadas sexualmente en España, en otros países también, pero fundamentalmente en España. Yo decía, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible que este fenómeno se repita y no se den cuenta de lo que está pasando? ¿Y por qué unas mujeres no sirven para que otras mujeres no vayan después de lo que les ha pasado? Bueno, pues porque en los países que tienen necesidades económicas importantes, y no estamos hablando de que no tengan un pantalón, sino que no tienen para vivir, evidentemente es fácil creer lo que se les quiere contar, porque su situación económica es tan deplorable que buscan cualquier salida para poder sacar adelante su vida y la de sus familias. Y, por supuesto, se abusa de esa situación de inferioridad, de esa situación de necesidad, para hacer creíble lo que a nosotros nos parece increíble. Por otra parte, no se puede considerar que hay un solo delito de trata de seres humanos. Hay tantos delitos de trata de seres humanos como víctimas hay, como autores hay. Y esto condiciona la investigación y condiciona el cómo llevamos a un determinado caso o un procedimiento a juicio. Depende mucho de las circunstancias concurrentes cómo se va a poder llevar una investigación o cómo se va a llevar de otro tipo. Fundamentalmente depende de dos factores, de la idiosincrasia, de la nacionalidad y de las peculiaridades que tiene la propia víctima y de las peculiaridades de los autores. Esas dos cuestiones, que ahora veremos y desarrollaremos con un poco más, detalladamente, es lo que va a condicionar cómo vamos a llevar esa investigación.
También decir que no hay un protocolo establecido sobre qué hay que hacer en el caso de cuando nos encontramos ante un delito de trata de seres humanos. Cada uno de los procedimientos que llevamos hasta el final exige diferentes investigaciones. Pero sí que hay algunos elementos comunes, que es lo que vamos a valorar ahora. Yo me voy a detener especialmente en la declaración de la víctima, como verán, porque me parece fundamental. Me parece que, en definitiva, es lo que en muchas ocasiones está consiguiendo las sentencias condenatorias a las que estamos llegando, a pesar de que no es lo deseable, como veremos. En cuanto a las víctimas, y dependiendo de las víctimas, tenemos que tener en cuenta que cada una es un mundo, tiene una situación psicológica diferente. No es lo mismo, por ejemplo, el caso de una mujer que efectivamente viene desde Brasil, que le han ofrecido ejercer aquí la prostitución. Ella sabía que venía a ejercer la prostitución, pero cuando llega aquí se encuentra en unas condiciones que nada tienen que ver con las que efectivamente se le ofertaron. Ella vino a España a ejercer la prostitución y a lo mejor también la estaba ejerciendo en Brasil, pero viene para mejorar su condición de vida y la condición de vida de sus familiares y de las personas que dependen de ella. Lo que no puede ser es que te digan que vas a venir a España a ejercer la prostitución en unas condiciones estupendas, que te vas a quedar con el 60% de lo que ganes, que vas a poder pagar en cómodos plazos las deudas que has adquirido y que cuando llegues aquí resulta que te meten en un sitio del que no puedes salir en 24 horas, que tienes que estar disponible todo el día, que además solo te quedas con un 5% de lo que ganas, que además las condiciones higiénicas son deplorables, que además te sancionan por cosas tan nimias como tener relaciones con tus propios nacionales que no pueden ser clientes tuyos, que te estés con la regla y por lo tanto no puedas ejercer la prostitución durante esos meses. Eso va subiendo la deuda, con lo cual se convierte en una deuda infinita, porque además ellos te dicen dónde tienes que vivir y lo que tienes que comer, porque ellos te lo suministran, pero eso a su vez lo tienes que pagar y acrecienta tu deuda. Por lo tanto, esas condiciones, que evidentemente no fueron aceptadas a la hora de venir a España, a lo mejor no se puede llevar como explotación sexual, pero desde luego se puede llevar como explotación laboral y así lo ha considerado el Tribunal Supremo Español. Bueno, pues como digo, el deterioro psicológico de esa víctima probablemente no sea el mismo que el de una menor que viene de Rumanía, que viene con su pareja, que cree que va a venir aquí para comprarse un piso y casarse con él, y cuando llega aquí la encierran en un piso, la viola sistemáticamente él y sus amigos, posteriormente le lleva a un prostíbulo a prostituirse. Evidentemente, el deterioro psicológico probablemente de una persona menor que no estaba bajo ningún concepto en su perspectiva ejercer la prostitución a una persona que sabía que venía a ejercer la prostitución, que ya la ejercía pero en otras condiciones, probablemente el daño psicológico sea diferente. Y la protección que se la debe dar también es distinta, debe ser particular, debe ser individualizada y debe ser destinada a rehabilitar y restablecer a esa persona y darle un marco de paz y un marco de tranquilidad en el que pueda decidir si quiere colaborar o no con la investigación policial y judicial. Y tiene que ser global en el sentido de que no debe solo referirse a la propia víctima, sino también a las personas que de ellas dependen, incluso en sus países de origen. Claro, esto es muy complicado. Nosotros queremos que la víctima colabore y es verdad que en el derecho español y en el procedimiento español la colaboración de la víctima es fundamental para conseguir las sentencias condenatorias. Pero ¿qué sucede también? Que las ofrecemos una posibilidad que es la de protegerlas a ellas. Pero es que no podemos ofrecerlas realmente una protección global como la que les estoy refiriendo. Porque ¿cómo garantizamos que a su familia que está en Nigeria vamos a conseguir que las personas que en su día la captaron, que saben dónde viven, que saben quién es su familia, que sabe dónde está su hermano, que sabe dónde está su hijo, no van a ir a por ellos? Les puedo comentar, por ejemplo, un caso. Nosotros teníamos una chica que estaba protegida en un recurso de una ONG y que efectivamente recibía llamadas constantes, porque la localizaron en esta ONG, de la propia red que la estaba prostituyendo y que la había sacado en su día de su país, que era Nigeria. Recibía llamadas continuas y la chica se estaba resistiendo hasta que un día la llamó su propia familia, no me acuerdo si era su tía o su madre, desde Nigeria. Le dijo, oye, mira, están aquí, tienen a tu hermano dentro de la casa y van a prender fuego a la casa. Obviamente la chica volvió con la red a seguir ejerciendo la prostitución. Es verdad que tuvo un resultado feliz, también se lo digo, porque la sentencia se dio condenatoria y la ONG donde estaba interpuso la correspondiente denuncia, la policía intervino muy rápidamente, se hizo además bien para que no fuera señalada desde el primer momento como la persona que había denunciado y tuvo un resultado, digamos, feliz. Pero lo cierto es que verdaderamente, y siendo sinceros con nosotros mismos, no podemos ofrecerles no les podemos garantizar esa seguridad. Y eso, evidentemente, condiciona
el temor que pueden tener a colaborar con la Administración de Justicia. Y es lógico y es real y debemos respetarlo. Por lo tanto, fundamental esa protección a todos los niveles y contando con los medios necesarios. Ayer comentábamos, no basta simplemente con darle un mero recurso donde alojarse y darla de comer. Es que estas personas, a veces, que convertirse en víctimas supone verdaderamente un encierro, porque no tenemos los recursos suficientes como para darles la protección adecuada para que ellas puedan seguir una vida normalizada y a la vez protegerlas, con lo cual las tenemos prácticamente recluidas. Es que casi es una penalidad el que sean víctimas de trata de seres humanos, porque verdaderamente no tenemos los recursos económicos ni asistenciales suficientes, por mucho que las ONGs ponen todo de su parte para seguir adelante. Pero claro, se necesita algo más, se necesita concienciar también desde un punto de vista institucional a los diferentes organismos que deben dar respuesta a un tema tan grave como es la trata de seres humanos. También hay que diferenciar el tipo de víctima dependiendo de los fines perseguidos. La víctima de trata de seres humanos para la explotación sexual tiene una idiosincrasia muy compleja, ¿no? Porque además generalmente procede ya de origen y por eso son susceptibles de ser captadas en muchas ocasiones de lugares y de situaciones sociales marginales y que a veces con muy poca formación de todo tipo, con lo cual hace que sean muy lábiles también a la hora de mantener, como ya veremos, un mismo testimonio a lo largo del procedimiento. Y hace que además el deterioro también sea muy potente, no solo por el proceso de trata, sino por el proceso anterior que venían sufriendo, ¿no?, de antemano. En muchos casos se trata de víctimas menores y las formas de captación, quiero decirles que son muy diferentes dependiendo de las edades y de las nacionalidades. Primero, en el caso de las menores, existe en muchos supuestos esta captación o este inicio para el proceso de trata de seres humanos se inicia por la propia familia. Existe un sometimiento paterno-filial y muchas veces del marido que les permite a estas personas, tanto a los maridos como a los padres, incluso servirse de sus pequeñas, de sus mujeres o de sus hijas para venderlas, para subsistir también en el interior para el resto de la familia. Y ellas, digamos, que en cierta manera asumen, no son conscientes de que son víctimas porque culturalmente está arraigado también en ellas el hecho de que puedan ser vendidas y sometidas a un procedimiento de trata y de explotación. Por otra parte, por ejemplo, existen otras formas de captación y cada una también va a determinar la forma de investigación que se lleve por parte de las autoridades policiales y judiciales, ¿no? Los nacionales de países del este es muy típico. Primero, la imposición coactiva. Muchas veces nosotros hemos llevado un caso que también ha terminado en sentencia condenatoria en el que la mujer es secuestrada en Rumanía, retenida durante un tiempo en un piso y después trasladada a España en avión todo el tiempo mediante coacción e intimidación. A la vez secuestran a un hijo que tiene de 10 años allí en Rumanía y dicen que claro que durante todo ese proceso no puede hacer nada ni puede avisar a las autoridades ni portuarias, ni aeroportuarias, ni nacionales, porque si no sufrirá su hijo las consecuencias. Esto es un caso claro de coacción y violencia, de libro. Pero en muchas ocasiones lo que supone son captadas mediante engaño y sobre todo mediante relaciones afectivas. Los captadores suelen ser hombres muy jóvenes, muy atractivos, que captan a mujeres muy jóvenes también, incluso menores, las enamoriscan y tras un breve periodo de relación las convencen para venir, por ejemplo, a España y una vez aquí es cuando se encuentran con la cruda realidad de que a lo que vienen realmente es a ejercer la prostitución para probablemente enriquecer no solo a esta persona, sino a una organización a la que pertenecía el captador. Otra forma también, en estos casos, por ejemplo, ¿qué tipo de investigación llevamos cuando se trata de países nacionales del este? Bueno, pues aquí nos resulta bastante más fácil, como les he dicho anteriormente, avanzar en las investigaciones. Tenemos una relación bastante fluida con Rumanía al pertenecer a la Unión Europea. Entonces tenemos incluso grupos de investigación, hemos llevado algunos grupos de investigación conjunta en Eurojust y también Europol funciona con bastante fluidez. Hace que las comisiones rogatorias, como además están sometidas a un procedimiento muchísimo más ágil que con el resto de los países, como digo, porque rige el convenio del 2000 de cooperación internacional penal y hace que las comisiones sean muy
muy rápidas. Además, tenemos la orden de detención europea que nos facilita mucho el trabajo. De hecho, casi siempre que tenemos una víctima aquí y tenemos a los receptores aquí, que a veces también son los mismos que posteriormente explotan a la víctima, cuando tenemos los datos de identidad, porque la víctima nos lo facilita o porque a través de las investigaciones que se realizan en España llegamos a conocimiento de quiénes la captaron allí, dictamos o se dicta por parte de la autoridad judicial y se solicita en muchas ocasiones por la policía o también por el Ministerio Fiscal una orden de detención europea. Y son muy rápidos. O sea, tengo que decir que en un mes o menos tenemos generalmente a las personas que están en Rumanía y que pueden ser autores o cooperadores de este tipo de delitos, siempre autores porque al ser captadores lo son en su totalidad, y nos los traen a España. En otras ocasiones lo que hacemos es, cuando tenemos dificultad, a lo mejor inicialmente para conocer la identidad de las personas que actuaron en Rumanía como captadores o de este hombre que la convenció para mantener una relación con ella y que posteriormente la engañó, cuando tenemos más dificultades lo que hacemos es seguimos con nuestro procedimiento en España, seguimos la investigación en España, pero a través de cooperación internacional, Fiscalía tiene una sección que es de cooperación internacional, damos a las autoridades rumanas la información suficiente para que ellos puedan continuar con el procedimiento y con respecto a estas personas en sus países de origen. Por lo tanto, con los nacionales de países del este, la investigación se facilita notablemente en relación a otros países, porque como les decía, con nacionales nigerianas, que por ejemplo una de las formas más habituales de captación, más bien de captación, es de convencimiento y de coacción, es el tema del vudú. Normalmente son personas que evidentemente quieren entrar a España, pero quieren entrar a España para trabajar aquí, se las engaña diciendo que van a trabajar en el servicio doméstico, que van a trabajar como cuidadoras o en un bar, y cuando llegan aquí se encuentran con una realidad muy distinta. Lo cierto es que lo que les dicen es que para traerlas a España tienen que pagar una cantidad ingente de dinero. Como decía el agente de policía que daba la ponencia anterior, las cantidades son muy importantes, 30.000, 40.000 euros, 50.000 euros, una barbaridad para estas personas. Y les dicen que lo van a poder pagar, como ya les he dicho anteriormente, cómodamente, trabajando en estas casas o en los bares. Y para sellar esta deuda lo hacen mediante un juramento de vudú o mediante una promesa de vudú. Esto les vincula prácticamente de por vida. Claro, a mí me cuesta muchísimo trabajo cuando llego a un juicio explicar qué es el vudú. Porque la gente piensa que el vudú es una mera superchería, que se trata de magia negra, y no es así. El vudú, y es muy interesante, y yo siempre lo aporto en los procedimientos de nigerianos, que es una forma también de documentar este tipo de problemática, y lo aporto en los procedimientos. Hay un trabajo de Anna Dols que habla precisamente de la vinculación del vudú y la trata de seres humanos. El vudú es una verdadera religión para muchos países, en muchos países surafricanos, que efectivamente es tan importante para ellos como para cualquier otra persona que sea creyente, su propia religión. Es decir, pertenece al mundo de la creencia. Es muy difícil explicar a una persona que no sea cristiana que el vino y un trozo de pan es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero la gente que lo cree, lo cree. Pues lo mismo sucede con el vudú. Es una verdadera religión y por lo tanto la persona que firma un pacto mediante un juramento de vudú le vincula toda la vida y cree que si lo incumple puede convertirse en un zombi, en una persona sin alma, por ejemplo, o que le pueden venir importantes desgracias a ella o a su familia. Y esto les vincula incluso a personas que han salido de un proceso de trata y que están rehabilitadas actualmente, consideran que cuando les pasa algo en su vida, que no es más que la vida, que son pues muertes o fallecimientos de personas, enfermedades, es decir, lo que nos pasa a todos, lo achacan al incumplimiento que en su día hicieron del juramento de vudú porque no pagaron aquella deuda. Por lo tanto, es importantísimo en estos procedimientos aportar al acervo probatorio del enjuiciamiento, primero, de qué estamos hablando, hacer entender al tribunal qué es el vudú y llevar todo el material que podamos para complementarlo, como puede ser, como digo, trabajos y estudios en relación al vudú o, por ejemplo, ahora mismo llevamos 2 procedimientos de nigerianos en Madrid que cuando se detiene y cuando se hacen los registros domiciliarios en la detención de estas personas, la policía encuentra una serie de efectos que son propios del vudú, pues restos, vestigios humanos, como pueden ser pelos, como puede ser determinada sangre, en fin, que eso luego lo llevamos como medios probatorios para determinar que efectivamente se estaba realizando esta práctica con estas mujeres.
Las nacionales sudamericanas tienen también, bueno, hay muchas formas, no siempre lo que les estoy diciendo es una generalización, hay muchos supuestos, pero les estoy hablando de cuáles son los medios de captación típicos de estas nacionalidades y por qué nos condicionan la investigación y qué llevamos a cada uno de estos procedimientos como regla general. Luego cada procedimiento y cada caso, como les he dicho, es un mundo. En el caso de las nacionalidades sudamericanas, en Madrid llevamos fundamentalmente los casos que hemos tenido son de rumanas, como les he dicho, que es el 90%, luego un pequeño porcentaje, bueno, un porcentaje ya cada vez más alto de nigerianas y por último, de sudamericanas, especialmente paraguayas y algunos casos de chinos. Pues, por ejemplo, las personas de nacionalidad sudamericana y las paraguayas en particular vienen generalmente pensando, son captadas mediante engaño y vienen pensando que van a trabajar aquí y aquí se encuentra con una realidad, como todas las demás, distinta. En este caso, la colaboración, por ejemplo, con Paraguay, hay una fiscal encargada, un equipo, pero dirigido por una fiscal encargada de este tema, muy concienciada y que nos facilita muchísima información de una forma muy fluida y, por lo tanto, la cooperación es bastante buena y llevan casos que tramitamos conjuntamente, aquí la parte de explotación y de recepción y allí la parte de captación. Como digo, es muy importante la cooperación internacional porque si no es prácticamente impensable el que estos delitos y estos procedimientos lleven a buen fin. No voy a hablar de los casos de explotación laboral, pero sí que la investigación es muy diferente porque la problemática es diferente, los nacionales son diferentes y el modo de investigación muy distinto. Dependiendo de los autores, también nos va a condicionar cómo vamos a hacer esta investigación. No es lo mismo llevar una investigación en la que el autor sea una persona individual, cuando se trata de empresarios porque se trata de un club de alterne o cuando son verdaderamente grupos organizados, criminalizados o, como decimos, que casi siempre son multidisciplinares con una gran cantidad de diferentes conductas delictuales, ¿no? Variadas y variopintas. Porque de lo que se trata aquí, la trata existe porque es un negocio, no es una cuestión personal, solo es negocio. En definitiva, mueve tantísimo dinero que les da, si son capaces de traficar con personas y de tratar con personas, ¿cómo no van a tratar con droga o con armas? ¿O qué les va a importar a ellos una falsedad, una inmigración ilegal, una violación? Pero si están comerciando con aquello que es más esencial que es un ser humano. Y como ya les digo, en estos casos, el hecho de que sean transnacionales, el hecho de que sea una organización, el hecho de que tengan muchísimo dinero procedente de diferentes actividades delictuales, complica la investigación muchísimo. Entre otras cosas porque además también cuentan con muchísimo mejores abogados y muchísima mejor defensa. Con lo cual, hay veces que los procedimientos se dilatan indefinidamente. ¿Por qué? Porque se recurre hasta los autos, hasta las providencias de ordenación, que no tienen ningún sentido. ¿Qué consiguen con eso? Pues que finalmente el juez termine prácticamente aburrido y les termine dejando en libertad porque no se puede tener una persona en situación de prisión preventiva por tiempo indefinido. Con lo cual, se complica muchísimo la investigación y, evidentemente, el castigo de estos temas. Como regla general, la investigación del delito de trata de seres humanos tiene que valerse del acervo probatorio o del elenco de medios probatorios que permite la ley. No existe ninguna diferenciación, en principio, de los medios que puedan ser utilizados. Las peculiaridades vienen derivadas de la idiosincrasia de las víctimas. Hay que tomar en consideración que las víctimas, primero, han pasado por un procedimiento de un daño psicológico importante, lo que hace que en primer lugar estén en muchas ocasiones muy reacias a colaborar porque realmente no son conscientes de lo que les ha venido sucediendo. Muchas veces se culpabilizan del propio resultado que ha tenido su proceso migratorio también. Y además son muy lábiles en cuanto a sus manifestaciones, que varían a lo largo del tiempo precisamente por ese daño, por ese deterioro psíquico y psicológico. Y también están claramente atemorizadas. Tengamos en cuenta que en la esencia, en la base del delito de trata de seres humanos está precisamente la coacción, la intimidación. No es fácil que vayan a colaborar de manera voluntaria y en un principio con las autoridades policiales y judiciales porque están muertas de miedo por ellas y por su familia, ¿no? Por otra parte, la naturaleza del delito es muy compleja, tiene muchos autores. Me repito muchas veces, pero es que esa es la verdadera problemática del delito de trata. La pluralidad de actividades delictuales, la pluralidad de víctimas, la pluralidad de autores. Esto complica enormemente la investigación.
En todo caso, las máximas que podemos decir que se deben llevar en esta investigación y en esta labor hasta llevar el procedimiento a juicio es que se deben buscar elementos de prueba que no dependan de la denuncia y el testimonio de la víctima. Estos otros medios de prueba son fundamentalmente las escuchas telefónicas, las vigilancias con medios electrónicos y la investigación financiera. Las escuchas telefónicas tienen el problema de que el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones hace que la posibilidad de utilizar este recurso esté muy condicionado por la ley, que exige numerosos requisitos, ampliados además por la jurisprudencia de nuestro país. Es decir, que las intervenciones telefónicas se han convertido verdaderamente en una entelequia. Para que una intervención telefónica no te sea impugnada en juicio, prácticamente hay veces que pienso que una intervención telefónica es perfecta y sistemáticamente cuando llego a juicio el abogado de la defensa me la impugna por las cosas más perentorias. Yo ya no sé qué hacer para que una intervención telefónica sea impecable, porque es que no solo se necesita autorización judicial, sino que antes de que exista esa autorización judicial debe haber ya elementos indiciarios claros de que esa conducta delictual se está cometiendo. Pero a veces el juez exige tantos elementos indiciarios que ya cuando yo voy a hablar con él le digo, bueno, pero es que entonces si tuviéramos todos esos elementos de prueba no necesitaríamos la intervención telefónica, es que ya les tendríamos cogidos, es que es un elemento de prueba, le tengo que dar algunos datos efectivamente de que esta conducta se está cometiendo mediante vigilancias, mediante algún testigo de referencia, pero no le puedo dar la prueba porque es que si tuviera la prueba no le pediría a usted las intervenciones telefónicas, con lo cual se convierte en una dificultad tremenda ante las autoridades judiciales. Pero además es que luego tienen que ser traducidas y la traducción es fundamental. Pero es que muchas veces, lo que comentábamos el otro día, nosotros tenemos intervenciones telefónicas de nacionales chinos que no tenemos quien nos las traduzca porque no tenemos los medios necesarios para traducirlas porque es que tienen 10.000 dialectos. Entonces tenemos un traductor de cantonés y un traductor de chino mandarín, pero de otros dialectos no, con lo cual la traducción que se hace es una traducción relativa. Por otra parte, cuando llevas al juicio 200 horas de intervenciones telefónicas, el juez que tiene, me van a perdonar, 200 millones de asuntos que tratar, esto le cansa muchísimo, con lo cual las intervenciones telefónicas son importantes, pero hay que tomarlas con cautela. Por otra parte, la investigación financiera también es, como decía anteriormente Plácido, es un mecanismo de investigación importantísimo. No solo porque nos sirve, evidentemente, para darles donde más les duele, porque como les he dicho antes, esto funciona porque genera mucho dinero, se les da donde más duele. Y si les privamos de aquello que producen y de los medios que han conseguido, de los objetos y de las propiedades que han conseguido y de las cuentas que han conseguido como consecuencia de la trata de seres humanos, le estamos dando donde más duele. Pero también nos sirve como elemento indiciario y de prueba, porque claro, si usted no tiene actividad conocida, si usted no está dado de alto en la seguridad social, si usted dice que se dedica a la chatarra, ¿cómo lleva usted un Mercedes? ¿Cómo tiene usted la cuenta que me dice que yo veo que tiene? ¿Cómo puede ser que haga transferencias a través de MoneyGram de cientos de miles de euros anuales? Si usted se dedica a la chatarra, dígame usted cómo lo hace. Desde luego es un elemento indicador más que lo podemos llevar a juicio y de hecho lo llevamos no solo por lo que tienen, sino por el modo de vida, porque muchas veces no podemos localizarles dónde tienen el dinero, porque normalmente no tienen cuentas corrientes como tenemos todos, y menos a su nombre. Pero sí que podemos ver el modo de vida que tienen mediante vigilancias policiales, oiga, ¿dónde saca usted ese coche? ¿Cómo lo ha obtenido usted? ¿Cómo vive en este piso de alquiler? Es verdad que ellos son muy listos y cuentan con muchos medios. Y son tan listos que nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, uno de los procedimientos más importantes que hemos tenido, que acaba de recaer sentencia condenatoria, que es de una mafia que era de los Tudorache. Ellos tenían unos vehículos de alta gama, de muy alta gama, Mercedes, BMWs, pero no los tenían puestos a su nombre, lo tenían puestos los nombres a nombre de las víctimas, porque era lo más seguro. Las víctimas nunca les iban a traicionar. Las víctimas no se iban a marchar con el coche, porque evidentemente bastante miedo ya tenían. Si estaban exponiendo su propio cuerpo no iban a quitarles el coche siquiera. Pero claro, ¿cómo pudimos demostrar que esos coches no eran suyos? Bueno, es que no tenían permiso de conducir. ¿Pero ustedes tienen permiso de conducir? No. Entonces, ¿para qué quieren ustedes un coche? Claro, ellas no dicen la verdad, porque ellas están atemorizadas, no cuentan la realidad. Bueno, es que los queríamos porque como nosotros no tenemos carné para que nos llevaran y nos trajeran. Bueno, eso no es creíble. Para eso no te compras un Mercedes. Es decir, tenemos que llevar prácticamente más que pruebas objetivas reales,
Más que pruebas directas, llevamos pruebas indiciarias, que todas ellas sumadas llegan a la única posible consecuencia lógica que pretendemos llegar, y es que estas personas sean explotadas y que esos bienes en realidad no eran de ellas, sino de los tratantes. Por otra parte, claro, las recomendaciones que vienen de la Unión Europea y de todos los tratados internacionales, la decisión marco, la directiva de 2011, los planes contra la trata, siempre nos dicen que no se puede valer exclusivamente de la declaración de las víctimas y de que el procedimiento debería poder seguir y la investigación debería ser suficiente y las pruebas deberían ser suficientes al margen de la declaración de la víctima. Pero la verdad es que eso es muy costoso y prácticamente en pocas ocasiones se consigue, más en derecho español por las razones que veremos a continuación. Por otra parte, entre las máximas de la investigación del delito de trata de seres humanos, y además de esto que les acabo de referir, que tenemos que buscar pruebas al margen de la declaración de la propia víctima, otro de los consejos que nos dan por parte de estas instituciones internacionales es que acudamos a la agente encubierto. Pero eso es dificilísimo. Porque, bueno, primero porque se requieren unos recursos personales y económicos muy potentes, pero además, claro, pensar en un agente encubierto en una mafia china, en España, es complicado. Pero un agente encubierto en los clanes rumanos, por ejemplo, que muchos de ellos son de etnia gitana y que tienen una idiosincrasia muy peculiar, que además, como digo, son clanes familiares con una determinada organización interna y conocimiento familiar entre ellos, a ver, ¿cómo metes tú ahí a un agente encubierto? Es verdad que es muy idóneo, pero también es cierto que es bastante poco probable. Es verdad que sí que lo que existen son confidentes que a veces nos dan paso, bueno, a la policía, a los agentes policiales, paso a una investigación que posteriormente, mediante otras pruebas, llega a buen puerto. La necesidad de cooperación judicial internacional, como ya les he dicho, es indispensable y tenemos que tener en cuenta que hay que respetar las reglas del proceso penal. Porque verán ustedes, por muy malos que sean, tienen todos los derechos que tiene cualquier imputado en el derecho penal español. Y por lo tanto a veces esto se nos olvida y decimos, bueno, pues ¿por qué no por qué no nos saltamos o por qué no nos podemos saltar determinadas normas en cuanto a las intervenciones telefónicas o los registros domiciliarios o el cacheo? Pues ¿por qué no? Primero porque somos un Estado de derecho y porque efectivamente los imputados tienen y deben tener esas garantías procesales y penales. Y en segundo lugar, porque muchas veces cuando nos saltamos la norma en cuanto procedimental a la hora de la obtención de estas pruebas, lo que nos supone es que luego nos las van a anular cuando lleguemos al procedimiento judicial y todo el trabajo realizado no va a servirnos para nada. Por tanto, es muy importante el respeto a estas reglas del proceso penal. La confidencialidad del resultado de todas estas pruebas debe darse en todos los procedimientos. Cuando veas que llega la hora, me avisas porque yo entonces tengo que terminar ya. Vale, gracias. En este caso, el hecho de que debe ser confidencial toda la información obtenida adquiere un valor muchísimo más relevante. Y adquiere ese valor porque la víctima tiene que ser protegida, como decían anteriormente en la ponencia anterior, sobre todo y pese a todo. Por lo tanto, lo que no puede filtrarse es ninguna información que pueda poner en peligro a esta víctima ni a las personas aledañas a la misma. Por lo tanto, es un principio fundamental en la investigación y que se debe cuidar desde el principio. De hecho, la policía, incluso antes de que prospere el procedimiento judicial, incluso antes de que la autoridad judicial, que es la competente, el juez de instrucción es el competente para determinar si se le confiere o no el estatuto de testigo protegido a la víctima. Pero la policía ya en prevención, cuando lleva el atestado con la denuncia o con las investigaciones que ha realizado, lo lleva ante el órgano judicial, ya le ha dado un número y ha omitido toda la referencia a sus datos personales de identidad y de localización, en prevención y a sabiendas de que generalmente se le va a conceder el estatuto de testigo protegido, para que ya desde el principio nadie pueda tener conocimiento de lo que ella ha dicho y a quién se ha referido. Esto es fundamental. Y la coordinación entre las fuerzas interestatales también lo es, porque como decía el ponente anterior, esto funciona no porque exista un fiscal que se preocupe y no porque existan ONGs que también se preocupen de las víctimas y no porque exista un determinado grupo especializado de policía que se dedica a la investigación de estos delitos, sino porque existimos todos ellos.
Es decir, la coordinación es fundamental. En el caso, por ejemplo, de Cabeza de Cerdo, yo siempre lo cuento, nosotros no ganamos el juicio, lo perdió el abogado. Y lo perdió el abogado porque pensó que iba a suceder como lo que había sucedido hasta ese momento. Y es que no se habían puesto nunca de acuerdo los organismos fundamentales, las instituciones fundamentales que protegían que están interesados en este tipo de procedimientos. Pero por primera vez nos pusimos en contacto. La policía, la Juez Central en este caso, removió Roma con Santiago para que un procedimiento que estaba paralizado desde hacía 10 años, porque se había eludido la acción de la justicia, sacó hasta el último documento que tenía en cajas prácticamente olvidadas en sus registros. Y de allí sacamos información sobre dónde fue atendida la víctima. Y a raíz de ahí buscamos información en el hospital donde fue atendida. Y a pesar de los pesares y contra todo pronóstico, y pensando, por supuesto, el abogado que nunca iba a suceder así, porque de hecho se presentó voluntariamente, no lo encontramos, se encontró él solo y se presentó pensando que los delitos estaban prescritos y pensando que a nadie ya le interesaba ese asunto, pues a pesar de los pesares y a través de la ONG que en su día protegió a una de las víctimas, a la que era menor, la encontramos. Y la encontramos porque esa ONG seguía todavía tratando y auxiliando a esa mujer. Y porque ese policía no se olvidó de lo que había pasado y conservó aquella documentación. Y porque los médicos que auxiliaban a esta mujer se acordaba perfectamente. Y porque todos nosotros, por primera vez, nos pusimos de acuerdo. Y a partir de ahí, las cosas han cambiado mucho. Porque cuando conseguimos la condena nos dimos cuenta de que era la única manera de funcionar. Ellos están coordinados. Ellos saben lo que tienen que hacer, saben quién es el jefe, saben quién es el segundo y saben cómo tienen que actuar. Y nosotros, al menos en esa pequeña cosa, debemos aprender de ellos, debemos organizarnos y coordinarnos entre nosotros. Y a partir de entonces es lo que se hace. Y es lo que ha sido el éxito de la investigación y enjuiciamiento de estos delitos. Todos los delitos que se han conseguido llevar a juicio y todos los delitos, y en el caso de Madrid el resultado es de un 100% de sentencias condenatorias, lo han sido como consecuencia de la colaboración con policía y con las ONGs. Y por lo tanto eso, que lo sepan ustedes, es fundamental. Y por último, la celeridad. Los procedimientos tienen que ser breves en la medida de lo posible, porque si no, lo que les había dicho antes, las víctimas pierden interés por el tema. Los propios órganos judiciales no pueden mantener en situación de prisión preventiva a los imputados y si los dejamos en libertad les aseguro que no van a estar en juicio. Y por lo tanto, la veracidad de las pruebas, la inmediatez de las pruebas también se va diluyendo a lo largo del procedimiento. Por tanto, necesitamos gente muy especializada, grupos muy específicos que conozcan muy bien la materia y que vayan adelante y que trabajen no solo hasta el momento de la detención de los imputados, sino también posteriormente, porque el único secreto para conseguir que una declaración de la víctima es proteger a la víctima, cuidar a la víctima y conseguir todos aquellos elementos aledaños y concomitantes que den verosimilitud a esa declaración. Nosotros nos servimos fundamentalmente, y con esto acabo, de dos elementos fundamentales, además de otras pruebas que podamos obtener, como ya les he dicho, intervenciones telefónicas, controles financieros y otros muchísimos medios de prueba. Hay dos que nos están sirviendo muchísimo, porque a veces solo contamos con la declaración de la víctima. Y muchas veces no tenemos más pruebas, ella declara lo que ha vivido y no podemos comprobarlo. Ellos dicen lo contrario y hasta aquí llegamos. Pero hay dos pruebas que nos han servido para corroborar la veracidad de sus afirmaciones. Y es el informe psicosocial de las ONGs que las han acogido y que están en sus recursos, que son fundamentales, que hacen una labor maravillosa porque cuando llegan a juicio se dejan la piel para acreditar que esa mujer tiene sintomatología propia de una víctima de trata de seres humanos y lo hacen desde su experiencia como profesional. Y luego los informes periciales psicológicos que se hacen por los grupos de peritos psicológicos que tienen los propios juzgados, que también determinan que estas mujeres tienen un síndrome postraumático muy característico y muy típico en estas mujeres. Y esto avala fundamentalmente que lo que están diciendo, aunque a veces, muchas veces, cambian de opinión, cambian de argumentación, no cuentan la historia del mismo modo, las da credibilidad. Porque yo siempre en los juicios digo lo mismo, es verdad, no han mantenido la misma versión durante todo el procedimiento, es verdad. Pero ¿cómo se va a pedir coherencia a una persona que cuando la encontramos no sabía ni dónde estaba? Estaba tan desorientada que estaba en un parque de Madrid y no sabía en qué localidad se encontraba. Cuando tardamos en encontrar el piso donde vivía 5 meses, porque iba desde la calle de la Oca, que era donde vivía en Madrid,
hasta Montera, en metro. Y la llevaba la tratante, una mujer que la explotaba sexualmente, la habían captado en Rumanía, la habían traído aquí a España y, como digo, la explotaban sexualmente en Montera. Y hacía ese recorrido todos los días, no hacía otro, la encerraban después en casa y no volvía a salir. Cuando logra escapar ayudada por un cliente, no llevaba ni zapatos. Y tardamos 5 meses en encontrar el domicilio porque había obras, coincidió con que había obras en el metro. Y no sabía llegar al domicilio porque no conocía la ciudad. Hasta que se volvió a rehabilitar la línea que la llevaba de la calle de la Oca a Montera, no encontramos el domicilio y no pudo la policía detener a los imputados, que ya están condenados. Por eso quiero decir que cómo vas a pedir coherencia a una persona que tiene una situación traumática tan potente y un deterioro psicológico tan grave. Hace poco, en otro juicio, que también fue condenatorio, y que la chica era una menor, que estaba, por cierto, en APRAM, esta chica, durante todas las investigaciones, tanto en declaraciones policiales como judiciales, había mantenido que efectivamente había sido tratada, que la habían traído, que la obligaban a ejercer la posición, pero que nunca llegó a ejercerla. La tenía encerrada en un piso, la daba vasos de agua con sal, hasta que casi tuvo un fallo renal, pero la chica consigue escapar. Y siempre había mantenido que nunca había ejercido la prostitución, que logra escapar antes, se encuentra a una pareja constituida por un policía y una romana que la auxilia. Y cuando llega el acto del juicio oral, la pregunto y me dice que ejerció la prostitución en una ocasión porque tuvo que sacar dinero para volver a su casa. Yo me quedé muerta porque, claro, eso hace que el abogado tenga todas las armas en su mano para atacarte y decir que evidentemente miente, porque si ha mantenido una versión durante todo el procedimiento, porque ahora dice lo contrario. ¿Cómo se salvó? Porque los propios psicólogos dijeron que era algo absolutamente normal en personas que han sufrido traumas de este tipo. Hay episodios que tienen negados durante un largo periodo de tiempo y que de forma sorpresiva y casual en cualquier momento pueden surgir. Y esto hay que conocerlo y hay que aportarlo al procedimiento mediante periciales psicológicas, mediante informes para que los jueces sepan, porque no son peritos en la materia, que sepan que esto puede suceder y que haya variado en su testimonio no significa que mienta, sino que puede ser debido a temores, al proceso psicológico que padece o al trauma que viene padeciendo. Por lo tanto, hay que tener muy en consideración todas estas cosas. Y bueno, no tenemos más tiempo porque ya ni paso diapositivas porque hay 200.000 al respecto. Nada más, muchas gracias por su atención.